una tronadura bien, gracias, ouch, una tronadura bien hecha, muy buena, pero después de eso viene en eficiencia de entregar energía hacia reducción, viene la trituración y después todo eso se va al suelo porque no tenemos, como les he contado ya montones de veces, no tenemos procesos adecuados para seguir haciendo una transferencia energética que se transforme en tamaños menores. E inventamos entonces la idea de esto de, no, si lo mejor es moler el material entre una cascada de bolas, entre un apretujamiento de bolas, entre un acizallamiento entre bolas, una alta abrasión entre bolas, y realmente con eso gastamos un montón de energía, abrasionamos, golpeamos, reducimos todos los participantes en esa tarea y queda muy poca energía la que realmente estoy ocupando en la reducción de la mena. Entonces, ese proceso necesita ser cambiado. Como les he contado, un buen camino de eso podría ser aplicar fuerte energía en lo que son sonido, ultrasonido, aplicar ultrasonido pero en distintas frecuencias, porque va a haber una frecuencia en especial de función del tipo de mineral, de la mena quise decir, de la roca, en que a ese mineral o roca tenga más dificultades para poder transmitir esa energía. ¿Ya? Yo puedo transmitir energía, acuérdense, en la forma de ondas, y a las ondas a su vez las puedo separar en distintas frecuencias, entonces en distintas amplitudes. Cada una de esas quiere decir diferentes formas de enviar energía. Y los menas, los minerales iba a decir, y las menas, tienen diferentes afinidades en poder hacer eso con mayor o menor facilidad. Por lo tanto, en algún tipo de caso, ese mineral, esa mena, va a decir, no, yo no soy capaz de enviar esto y se va a quebrar antes que, o micro triturar, o micro fracturar, antes de poderla transmitir decentemente. ¿Ya? En eso es el camino que tenemos que buscar. Lamentablemente, bueno, de hecho hay harta información al respecto, ¿eh? Pero no hemos logrado encontrar transponder, ¿cómo se llama la palabra exacta? Que quiere decir, o transponedores, transponders en gringo, y quiere decir transformadores, dicho de otra manera, de una energía a otra. Entonces, que yo pueda enchufar ese equipo, sea como cual sea, a una planta que tiene 20 megawatts y lo transforme en 20 también megawatts de energía ultrasónica de determinada frecuencia, amplitud, todo lo que sea necesario para destruir lo que pase por ese campo de sonido. Eso es lo que hay que buscar en este momento. Y son ustedes los que tienen que tratar de sacar esa información básicamente del campo militar, porque hoy día eso está disponible en el campo militar, pero no todavía en el campo industrial. Entonces hay que darse esa maña. Pero también les contaba en la última clase de que la mejor manera de poder diseñar una planta de reducción de tamaño, desde el rango que sea hasta el rango que sea, es ocupar un antiguo lema que decía, dele a cada uno lo que mejor sabe hacer. Entonces, a los equipos que venían con roca fracturada, yo les decía, ya pues a ti te vamos a apretar un poco, y ese apretar un poco va a hacer correr una grieta o una microgrieta fácilmente. Sí, yo decía el primario. Y también de alguna manera lo iba diciendo el secundario, y también la trituración terciaria también. Pero había un cierto tamaño en que entraba a ser un poco dificultoso ya yo soy capaz de apretar y crear microgrietas, porque bajo el rango de la media pulgada
Los elementos que hacen el aporte de energía están muy cerca. Entonces, en ese estar muy cerca podría significar que dos tremendas placas de acero con un momentum importante se chocaran, y pasa eso que ocasionalmente, por ejemplo, cae un fierro que viene de alguna parte no rescatada ni informada desde la mina básicamente, o dientes de pala, o aceros de ese tipo de cosas, que se pasan colados por los detectores de metales. Nosotros en las entradas de ese tipo de equipo tenemos detectores de metales, de modo a eso le llamamos hinchancables, ¿ya? Difícil de romper. Entonces, en un hinchancable dice, cuidado, viene este, y para la correa. Entonces la correa se detiene, y va un enano y busca entre arriba de la correa y lo retira. Cuando son equipos todavía más poderosos y los hinchancables son más chicos, yo coloco un super electroimán arriba de la correa. Entonces, en alguna parte donde la correa está haciendo una pequeña catarata para pasar de un lado para otro, coloco ahí un super electroimán que cambia la trayectoria de la caída. Si esta cosita roja, es mi hinchancable, entonces, y este de aquí es mi imán. Si no existiera mi imán, la trayectoria de esto sigue una trayectoria absolutamente calculada, digamos, porque es un lanzamiento desde una cierta altura con una cierta velocidad, por lo tanto yo puedo saber que este va a caer aquí, porque conozco esa forma. Pero si coloco aquí un super imán, cuando este vaya cayendo, el imán le va a decir, no, pues vente para acá un poco, y le va a cambiar la trayectoria y lo voy a hacer salir del sector donde debería haber caído el gran chorro de materiales. Entonces voy a ir sacando ese material magnético a otra parte. Pero resulta de que no todos los hinchancables son materiales magnéticos. Hay, más que ocasionalmente, hay bronces, hay trozos de otro tipo de metales, y también hay aceros inoxidables que son no magnéticos. Por lo tanto, a ese viejo no le importa realmente que haya un imán ahí afuera, porque él no se va a sentir atraído por el imán, y el imán no lo va a atraer tampoco. Entonces coloco simplemente detectores de metales en que cuando ese hinchancable pase, si yo lo detecto que es un hinchancable, a pesar de que no lo puede detectar como magnético, voy a disparar un chorro de cal en la correa y voy a parar la correa. Todo eso por lo que se llaman enclavamientos. Entonces después va a ir un enano que va a decir, oye, ¿por qué se nos paró la correa? Ah, porque detectó que venía un hinchancable, jefe. Ya, pues entonces anda a buscarlo. Entonces el viejo va a buscar y encuentra en la correa donde hay un manchón de cal viva, no líquida, sino que como un talco blanquito ahí, y ahí él entonces busca y libera a la correa para que pueda correr nuevamente. Y de esa manera se soluciona el problema que no lleguen los hinchancables a los equipos de reducción. ¿Por qué? Porque si caen a un equipo de reducción cuando están dando, la fuerza con que eso lo aprieta es tan grande que es como una soldadura de punto. Se calienta de tal manera por efecto del gran roce que ejerce el hinchancable con la placa fija más la placa móvil, que eso queda pero soldado. Entonces el equipo se para por un sobreesfuerzo térmico eléctrico, y lío, porque eso quiere decir que voy a tener que despejar esa área que quedó toda llena del material que se estaba chancando antes de que se parara la máquina. Hay que separarlo a viejo nomás, y después de eso entonces detectar dónde está el pedazo de acero soldado, el pedazo que cayó y el que iba atrapado. Como les contaba, los nuevos chancadores tienen la posibilidad de que yo puedo bajar el poste
bajar el tronco cónico y bajar eso para que caiga el material, pero si ese hinchancable sea soldado, eso no me resulta tampoco. Entonces hay que meter nuevamente a un enano con una lanza de acetileno, oxiacetileno, y cortar esa pieza, y después de eso soltarla, y después de eso echar a andar. Todo eso significó tiempo y significó producción. Entonces no quiero que eso me pase. Esos son pérdidas operacionales por incidente operacional, ese nombre complicado que le ponen. Entonces, en general, para evitar que me pasen esos detalles, el llevar el mejor tamaño al mejor equipo reductor, yo lo tengo de alguna manera controlado a través del uso de los arneros. Ya hemos hablado de los arneros, le hemos cambiado el nombre y sabemos cómo se llaman los que están primero a la salida de la mina, se llaman grizzlies o parrillas, cualquiera de esos dos nombres son válidos para poder describir lo que hace ese equipo. Ese equipo es muy básico, como lo vieron, pueden ser desde rieles hasta trozos de acero con una cierta divergencia, de modo que no se quede el material ahí atrapado. Y después de eso parten los arneros propiamente tal. Un arnero se caracteriza por aberturas básicamente cuadradas. Las cuadradas me sirven para todo tipo de material. Si el material en específico tiene un quiebre poliédrico, es decir, que se quiebra de cualquier manera cuadradita, no redondita, pero como un cubito de multiángulo, lo mejor, lo más eficiente, como eso va a tener aceptablemente un tamaño determinado, pese a que tiene dimensiones por todos los lados, al tener una estructura de tipo poliédrica, me asegura que aceptablemente, manteniendo el control sobre un tamaño, va a ser válido para todos los tamaños. Por lo tanto, en ese plan, en vez de ocupar una malla cuadrada, yo voy a decir, bueno, pongamos más área, y tener más área quiere decir que en vez de tener aberturas cuadradas, en que ahí en la abertura cuadrada abundan las mallas, digamos, los alambres por todas partes para hacer ese cuadrado, yo podría tener entonces mallas rectangulares, porque las mallas rectangulares tienen menos barras al medio, tienen menos alambre. Si ustedes determinan la cantidad de superficie que tiene libre quiere decir el espacio que deja entre los alambres o entre las aberturas del plástico que esté ocupando o lo que sea. Libre quiere decir que están disponibles a que el material pase por ella. Entonces el área libre de una abertura rectangular es mayor, y a veces notoriamente mayor, que una de tipo cuadrada. También, pero no la usamos en el área minero-metalúrgica, esas aberturas pueden ser hexagonales, pueden ser redondas o circulares, pueden tener formas distintas. Básicamente, por ejemplo, las circulares pueden servir para calibrar frutas, o porque también nosotros medimos las naranjas, las manzanas, todas estas cuestiones que van a exportación también requieren tener un calibre, un tamaño definido para darle distintos precios. Entonces, también necesitamos tamizarla, pero eso lo hacemos con cosas de goma, no de fierro. Pero en el área minera no ocupamos abiertamente ese tipo de abertura. Ocupamos, como les contaba, rectangulares, cuadradas, y de las rectangulares, la 2x1, la 3x1, la 4x1. Eso quiere decir un tamaño por el otro tamaño, que puede ser el doble del primero. Y para eso yo les había hecho llegar, entonces, le voy a pedir compartir pantalla.
Compartir pantalla. Entonces le había hecho llegar, por ejemplo, esto que es de vendedores. Entonces uno va, bueno, tiene que hacer un cálculo antes, por supuesto. Una vez hecho ese cálculo, uno viene a donde están estos catálogos de los vendedores y el vendedor te describe el tipo de equipo que tú estás pensando en comprar, por ejemplo, arneros, por ejemplo, alimentadores, por ejemplo, aquí, scalpers. Scalper es otra manera de decir grizzlies. Un scalper es algo que le saca un tamaño a algo para enviar exclusivamente otro tamaño a alguna parte. Si yo, por ejemplo, coloco este grizzly, que en gringo también se están llamando scalper, este compadre va a sacar todos los que tengan estos tamaños así de grandes y va a dejar esto, los va a enviar a un chancador que sea capaz de comerse esa abertura, mientras que los que están pasando abajo son muy parecidos a la descarga que tiene ese chancador. Por lo tanto, si son parecidos o menores a la descarga de ese chancador, no tienen que hacer nada a ese chancador y no van a ocupar espacio, ni van a gastar energía, ni van a ir a conversar a ese chancador perdiendo el tiempo. Por lo tanto, no deben ir ahí. ¿Y cómo lo saco? A través de este viejo que está acá. ¿Y cómo lo muevo estas cosas arriba para que se clasifiquen? Bueno, voy a echar el material en la parte de arriba de esto, tiene una cierta pendiente. Esto va a ir, como es una alimentación continua, va a ir escurriendo hacia abajo, producto de que aquí, este bichito, este cototito que está aquí, es una excéntrica que va a dar el movimiento entonces de cha, 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 muévete, 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 muévete. Y de esa manera los va a ir colando. Lo mismo que funciona el ROTAP de su laboratorio, pero en gigante. ¿Ya? Entonces, hecho el cálculo, que en un instante vamos a empezar a hablar de él, yo voy a llegar a tener una cantidad de área que va a ser necesaria. Y voy a concluir que para esa área yo voy a necesitar separarla entonces en un, por ejemplo, estos 3 milímetros, en un arnero que se va a llamar como el modelo CBB 1020 de 1 metro por 2 metros. Estos de abajo están en pies. Que voy a necesitar comprarme un power, un motor, que puede ser del orden de los 4 kilowatts, o dicho de otra manera, 5,5 HP. Este equipo tiene la posibilidad de colocar hasta 4 arneros dentro del mismo tarro, por así decirlo. Al tarro nosotros le decimos muy honorablemente frame se escribe, quiere decir estructura. Entonces, dentro de ese frame voy a colocar hasta 2 deck, eso quiere decir que voy a sacar un tamaño grande, el de arriba, intermedio, el menor que el de arriba, pero mayor el que viene, y fino, que va a ser el que pasó en la último piso. Deck o piso es un arnero propiamente tal que tiene una abertura en específico. Dentro de ese cuento de los arneros, muchas veces nosotros vamos a estar ocupando arneros de 2 decks, pero realmente me hubiera bastado con uno. Entonces, el primer deck lo voy a ocupar simplemente de protección, porque en el primer deck van a caer piedras de todos los portes, ¿ya? Y tienen que aguantar esa cuestión y dejarlos pasar todos los tamaños. Bueno, los tamaños grandes, no, pues obviamente no. Pero realmente me interesa entonces el bajo tamaño del último deck. A mí me hubiera bastado colocar solamente un arnero de la abertura que necesite, de modo que todo el más tamaño
ok, lo saque para una parte, y el menos tamaño lo saque para otro flujo. Entonces, a pesar de estar usando uno, voy a pensar en colocar dos decks, uno de protección y el segundo de real clasificación. El de real clasificación va a ser el que tiene que cumplir el área propuesta. El de protección simplemente tiene que cumplir el plan de estar ahí para proteger al segundo nomás, ¿ya? Y aquí abajo tiene la velocidad del motor que hace mover la excéntrica. Esto no es una velocidad lineal, sino que es vueltas por minuto, RPM. Entonces ahí hay que elegir después el tipo de arnero. Ahí se ve, por ejemplo, que tengo un arnero gruesote, después un intermedio y al final uno fino. ¿Ya? Entonces, los destinos que esos arneros pueden ocupar son absolutamente para diferentes partes. Si yo tengo un arnero así como este y este último arnero, por ejemplo, fuera menor que 1/4 pulgada, oye, darlo por hecho que este arnero va, el producto quiere decir lo que pasa, de este arnero va a ir a dar al molino. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene un tamaño así de fino, me encanta. Y ya, finalmente, si este está entre este tamaño de aquí, está entre un rango de 2 a 1,5 pulgadas, ese podría ir a un terciario, por ejemplo. O podría ser alimentar a un HPGR, a un rodillo de alta presión. Entonces, a cada uno de ellos puedo tenerle destinos separados. Y de esa manera, ese equipo va a hacer mejor su tarea, por un lado, y ese equipo también va a consumir menos energía y va a tener más capacidad. Energía siempre como energía específica, es decir, kilowatt-hora por tonelada. El dividido por tonelada es así importante, porque hay billetes ahí de por medio. ¿Ya? Entonces yo voy a poder elegir de los arneros que yo realmente quiera. Hasta el momento, aquí, estos arneros que ustedes han visto son básicamente en base a una malla. ¿Ya? Una malla es un tejido de algo, la mayoría de las veces es acero no acero especial, sino que acero al carbono, un 1080, un 1060, es decir, aceros que tienen resistencia, pero que no son aceros de alta aleación en ningún caso, son aceptablemente baratos. Pero en la realidad esto ha sido cambiado básicamente, en vez de colocar estas mallas de acero, es colocar mallas no, losetas de plástico, que también les tengo que hacer llegar catálogos a ustedes. ¿Ya? Shakeouts, esos son vibradores. Una planta de chancado con arneros respectivos para tener entonces producto de todos estos circuitos cerrados, tener que alguna de estas correas va a entregar el mejor producto hacia el área aguas abajo, por ejemplo, el área de molienda. ¿Ya? Entonces, toda esa información en algún momento ustedes la van a estar necesitando. ¿Cómo la van a estar necesitando? En base a ocupar este procedimiento. Aquí en este procedimiento se llama el método de la Alice Chalmers. Alice Chalmers era
era porque se la comió la Metso, era una empresa sueca, que fue también comida por un tiburoncito más grande. Primero nació siendo la Alice, que era una empresa gringa, que se unió con otra para llamarse la Alice Chalmers, pero después llegó la actual Metso, hubo una intermedia, y ellos tienen este procedimiento. Si ustedes ven, aquí hay un pelado, una persona que estoy hablando, o un viejo, que está entre medio de dos arneros. Entonces, eso les da la idea de cuán grande puede ser. Este compadre puede estar midiendo 1,80 m, 1,70 m, y tiene como un viejo y medio de ancho y como unos 3 a 4 viejos de largo. Entonces, para dar una idea de qué porte pueden ser estos equipos. Básicamente, el método de dimensionamiento, si uno lo quiere hacer completo, te da las dimensiones de largo y ancho. La manera más a la chilena de hacerlo es calcular el área exclusivamente. ¿Cuántos son los metros cuadrados que voy a necesitar para tratar tantas toneladas por hora, que es mi alimentación? Una vez que tengo el área, ok, voy al catálogo y el catálogo me dice, mire, este es el tamaño que usted debería tener, pero hágase el preocupado y multiplíquelo por algún factor de holgura, por ejemplo, 10%, por ejemplo, 15%. Pese a que en el procedimiento, ustedes ya van a entrar a preguntarse, ¿cuál es mi factor de seguridad? Porque estos equipos tienen un factor de seguridad según el grado de conocimiento, según el grado de conocimiento que tengan ustedes del proceso. Si ustedes están haciendo un arnero, están seleccionando el arnero para la planta de siempre, ok, ese arnero va a ser ese arnero. Pero si ustedes le dicen, oye, queremos que ustedes nos seleccionen un arnero y la aplicación de ese arnero va a ser a una planta de áridos. Una planta de árido es la que está instalada en una parte donde sacan el árido, donde hay un chancador que tiene la posibilidad de entregar distintos tamaños, de modo tal de decir, mire, los días de lunes a miércoles sacamos un material aproximadamente bajo 1,5 pulgadas. Los días jueves sacamos un estabilizado en que tenemos todo el material bajo 3/4 pulgadas, ¿ya? Y cosas por el estilo. Entonces van cambiando los destinos porque va cambiando el futuro de lo que yo estoy vendiendo, ¿ya? Entonces, en ese plan, cuando ustedes no conocen lo que es el producto del día, por así decirlo, o de ese tiempo, deben, y ahí lo dice el procedimiento, deben elegir un factor de seguridad mayor que 1. Si ustedes abiertamente conocen el procedimiento, conocen la planta, saben de qué rango de tonelaje se van a manejar, ok, basta con un factor de seguridad de 1 y eso ya les va a dar un tamaño de arnero adecuado. Si eso es medio incierto, entonces mayor que 1. ¿Cuándo también es medio incierto? Cuando las plantas están al aire, no están cubiertas, no hay un galpón que las proteja, no hay una super carpa que las tenga trabajando debajo de ellas. Entonces, podría ser de que lluvia, nieve, ese tipo de cosas alteraran fuertemente el tipo de material que ustedes están llegando, porque el material se va a comportar distinto si está seco o si está aceptablemente húmedo o si está notoriamente húmedo,
porque se va a aglomerar. Se van a unir los más finos con los más gruesos, van a ser más gruesos, o el material se va a pegar en las orillas, o se va a pegar en los lugares del arnero, y voy a tener entonces que mi capacidad de arneado va a ser menor, pero ficticiamente menor. Entonces, si quiero mantener un cierto tonelaje, bueno, voy a tener que pagarlo teniendo arneros más grandes. Por lo tanto, ahí debería de ocupar factores de seguridad mayores. Por lo tanto, siempre, siempre, mientras más información tengan de la planta que ustedes están planteando tener, mejor, siempre. Entonces, empecemos a leer lo que dice aquí. Selección y dimensionamiento de DD, no, son un término. Arneros industriales por el método de la Alice Chalmers. Los datos necesarios son, uno, conocer las características del material a ser arneado, obvio, como por ejemplo la densidad. Quiero tener las dos densidades, la real y la aparente. ¿Cuál es la aparente? La que considera huecos dentro del material. ¿Ya? Yo voy a tomar un metro cúbico de material que voy a echar a arnear. Pero de ese metro cúbico, un 40% de ese material es hueco, digamos, no existe. Y un 60% sí va a ser el mineral. Y a ese mineral, si yo lo ocupo algún método como el pignómetro, o de alguna manera lo tomo y lo echo en una probeta medida, entonces primero lo seco, lo coloco algún tiempo dentro de una mufla u hornilla para secarlo. Ok, bastan ahí unos 5 o 10 minutos, no es necesario más que el tamaño, que esa piedrecita supere los 100 grados de temperatura, y lo dejo enfriar y lo peso. Entonces sé cuál es la masa de ese material. Después tomo ese material y lo echo en una probeta que sea fácil la medición, una probeta graduada con agua, y lo echo ahí y veo cuánta agua desplazó. Entonces sé con eso el volumen, sé el peso, y puedo calcular entonces la densidad de esa roca, de ese mineral o de esa mina, debo siempre decir. Entonces esa sería la densidad real. Tamaño máximo de la alimentación, siempre. ¿Por qué? Porque esa es básicamente el tamaño que voy a estar necesitando para mis áreas de boca. ¿Se acuerdan de que el primer paso de seleccionar cualquier reductor de tamaño era calcular la boca? La boca estaba dada por el F100, y el F100 quiere decir yo soy el tamaño bajo el cual está un 100% en peso de la distribución granulométrica. Entonces, sí tengo que tener ese tamaño máximo. Por supuesto, si es un arnero, que tengo que tener una distribución granulométrica lo más cercana al mundo real, lo más cercana al mundo real. ¿Y cómo puedo tener esto si no llegara a tener la planta? Porque usted tiene unas curvas y tablas que se llaman curva o tabla de producto más probable. ¿Ya? Entonces, con esa información ustedes conocen cuál es la probable granulometría. ¿Cuál es la mejor? Si van a la planta y la miden. Si la planta existe y la planta dice, oye, aquí me gustaría, porque está pidiendo a gritos colocar un arnero, vayan y pidan que tomen buenas muestras de ese flujo. Entonces, a esa buena muestra se le somete a análisis granulométrico, y se tiene entonces la distribución granulométrica con los valores de separación de los datos. Después, la forma de las partículas, tipo de clivaje o hábito de ruptura. ¿Por qué es importante eso? Porque si las partículas se rompen a la forma de tablitas, de lajas, eso me podría llegar a impactar fuertemente en la forma de las aberturas de mi arnero. Si
el clivaje no tiene importancia, el hábito de ruptura es poliédrico, es decir, se rompe por igual para cualquier parte, bienvenido, porque me da muchas otras facilidades, pero tengo que tenerlo definido, ¿ya? Después, el porcentaje de humedad del material. Les he contado que el material es seco hasta 2% de humedad. Es ligeramente húmedo hasta llegar al 3,5, 4. Es húmedo más allá de 4. Entonces, ya después de sobre 10% de humedad, empiezo a hablar en el complemento, en el porcentaje sólido. Tiene un 90% sólido, quiere decir, en complemento, que tiene un 10% de humedad. Entonces, yo podría pasarme hacia el otro lado. Si el material está saliendo con realmente un 20% de humedad, 20% de humedad es una pulpa, es un barro, un lodo. Entonces, más eficiente que tratar de tamizarlo en ese porcentaje sólido, me convendrá echarle más agua para lavar ese arnero y que el agua excesiva que le estoy agregando sea la que me permita colar a los finos y dejar a los gruesos arriba. ¿Ya? Ya lo vamos a ir viendo que esto está incluido dentro de las facilidades que tiene este procedimiento. Por ciento humedad del material es lo que conversamos. Después, presencia de materiales arcillosos entre los elementos a separar. Lamentablemente, muchos, por favor, volver a leer de las metalogénesis y de las formas de tipo de cómo se han formado los yacimientos, porque resulta de que en muchos de nuestros yacimientos, que son del tipo hidrotermales, por su génesis, hay presencia de arcilla. Entonces, si bien no son excesivamente como para ir a hacer cacharritos de greda, es lo suficiente en cantidad de veces de poder alterar los procedimientos que nosotros tenemos en el área minero-metalúrgica. Como por ejemplo en la flotación, como por ejemplo en la sedimentación en espesadores, como por ejemplo en lo que es la reología, que es el movimiento de las pulpas, en los molinos. Entonces, la presencia de materiales arcillosos podría ser un problema porque arcilla más humedad igual pegajoso. Y pegajoso quiere decir dolor de cabeza en los arneros. Capacidad, en el punto B, expresada en toneladas por hora o metros cúbicos por hora. La diferencia de uno y otro es simplemente usar la densidad aparente. Bien. Franja o fracciones de separación de la mezcla. Ya, usted quiere hacer un arnero que separe en cuántas fracciones, como por ejemplo la que está mostrando el viejito ahí, porque la que está mostrando el viejito ahí se ven como 2 pisos. Entonces yo tendría un más A, siendo A el arnero más grueso que está arriba, después un tamaño que sería menos A, B, y después menos B, que sería el que dejó pasar la última malla que está abajo. Entonces ahí voy a tener 1, 2, 3. Voy a tener en fracciones de separación 3 fracciones. Después la eficiencia deseada de eficiencia es mandar los gruesos a los gruesos y los finos a los finos. Así de complicado. La eficiencia deseada. Si no se impone algún valor, los valores de área necesaria se asumen con una eficiencia tan alta como entre 95 y 97%. Excelente. Bien. Eso quiere decir que en el lado de los gruesos voy a tener un 95% de los gruesos ahí instalados. Y 95 para arriba. Y en el lado de los finos no voy a tener gruesos, sino que a lo más van a haber un 5 o 3% de material
más grueso que la abertura que me dejó pasar. Eso, si bien puede ser así, es cierto que se esté pensando que si el arnero está bien pensado, sea tan eficiente como 95 a 97%, más de alguna vez no se pudiese no cumplirse dentro de la alternativa de que en la realidad hay rocas que tienen un clivaje en especial. Entonces, si se ubican de alguna manera, logran pasar hacia el tamaño más de abajo, no perteneciendo 100% en todas sus dimensiones a ese tamaño. También está que conforme va pasando el tiempo, si es que los viejos no se preocupan de ese tema, el viejo que está en el área de arneado viendo ese arnero, si él no se preocupa, ese arnero se va a desgastar. Y ocasionalmente entonces el material que está separando cuadrito con cuadrito se va a romper y simplemente por ese espacio van a pasar tamaños más grandes. Así que eso es una alerta. Después, en el E, dice tipo de servicio. Cuando ustedes estén haciendo esta selección de arneros, las posibilidades que pueden seleccionar del equipo es para clasificar finalmente de un gran universo de tamaño, quiero seleccionar este y más abajo que este. O clasificación intermedia, quiero sacar un material que sea menor que este tamaño, pero mayor que este otro tamaño. Entonces, clasificar intermedios. Y finalmente, en área de lavado, ahí eso lo vamos a hacer entonces con arneros que están pensados en recibir agua para mover el material fino. Finalmente, en el F, dice existencia o no de limitaciones de espacio o de peso. Eso porque, lamentablemente, la planta final casi nunca es la inicial. ¿Ya? Ustedes hicieron una planta, recién diseñada la planta, cuando se empezó el proyecto, ustedes diseñaron la planta de este tamaño, bla, 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 listo, preciosa la planta. Se consiguieron el dinero, se consiguieron una empresa de montaje, se hizo en el tiempo convenido, se echó a andar, pero al muy poco tiempo alguien se da cuenta de que, oye, aquí este material deberíamos haber puesto uno más grande, ¿ya? O aquí este material deberíamos de haberlo enviado para este otro lado. Entonces empiezan todas las plantas a tener soluciones de última hora, en que a la planta entonces se fue quedando cada vez con una tremenda cañería que atraviesa el pasillo, una escalera que ahora y hacen una parrilla para sujetar ciclones en altura. Entonces, dentro de ese plan, a ver, esto me va a hacer perder un poco de tiempo, pero existen software, tal como ustedes quizás lo han visto, en que los arquitectos o los diseñadores de edificios son capaces de diseñar la potencial casa que quieren hacerse ustedes y la pintan de colores y los tamaños, y el software le hace los tamaños del caso, los muebles que van a colocar, y lo pueden cambiar de lado y pueden ver, entonces, mire, si usted entra por este lado, este va a ser la visión de su living, ¿ya? Si camina para este lado, este va a ser el pasillo de distribución de su casa. Y así, entonces, de esa manera, el potencial dueño de esa casa puede conocer la casa y bien,
antes de tener la casa. Ese mismo tipo de software existen también para el área de selección y dimensionamiento de plantas concentradoras, ¿ya? Y dentro de eso hay, ¿cuál es la palabra? Hay formas que hay que mantener, tal como, a ver, no esa es la palabra, estándares que yo deben hacer. Mire, si usted tiene una planta concentradora, el ancho de camino de persona tiene que ser tantos metros, ¿ya? La distancia entre equipo y equipo tiene que ser 1,5 veces o 2,5 veces el diámetro del equipo que usted está separando. Las separaciones que hay entre el equipo y el pasillo de personal tienen que ser hay estándares que hay que mantener, de modo tal que las plantas salen bonitas, por así decirlo, ¿ya? Y de esa manera entonces quedan con los espacios adecuados para tener espacio para hacer todo tipo de cosas y bajar los riesgos de potenciales caídas de otro nivel, cosas colgantes sobre el camino de personas, tamaños y dimensiones de ejes, de plataformas y pisos y todo tipo de cosas. Entonces, ese tipo de cuestiones están en el plan donde dice existencia o no de limitaciones de espacio o peso, es porque muy probablemente ese arnero no haya sido pensado en un inicio. Si la planta, entre comillas, es medio viejita, lo más probable es que nadie pensó en colocar ahí un arnero. Pero de repente llegó un viejo más joven, un cabro, como ustedes, y dijo, oye, pero aquí vendría pero el callo colocar un arnero, ¿ah? Porque con ese arnero mandaríamos este cuestión para acá, este otro para acá, este otro para acá, con eso le sacaríamos carga al chancador, el chancador tendría más capacidad, no se nos caería por sobrecarga de potencia, eh, le podríamos llevar más material fino hacia el molino, ¿no? Mil detalles que ustedes van a poder ver para tratar de poder definir y vender la idea de ese dimensionamiento del arnero. Entonces, en ese plan podría haber limitaciones de espacio, ¿no? Porque ustedes dicen, oye, donde yo quiero colocar esta cuestión, realmente hay nada más que y eso es comiéndonos como 1 metro del rating que es el pasillo, pero tampoco puedo hacerlo muy chico porque por ese pasillo pasa un trencito que es el que va a cargar las bolas o los no sé qué de tal parte a tal parte. Entonces, todas esas condiciones. Y finalmente, G, grado de conocimiento del material a ser arneado o del proceso que lo utiliza. ¿Por qué? Porque si ustedes no conocen el proceso o el proceso va cambiando mucho, eso van a necesitar tener un factor de seguridad mayor. Sigo avanzando. ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿Un comentario? Ninguna por el momento, profe. Excelente. Ya, si sale alguna, please, dispararla. Los arneros son seleccionados básicamente en función de las características del material a ser arneado y del tipo de servicio que se requiere conforme a la tabla que está más abajo. El dimensionamiento, la selección del tamaño es realizada en función de los metros cuadrados y el ancho del arnero, y el ancho a su vez calculado para entregar un espesor de cama de material sobre la tela que sea compatible con la abertura de las telas usadas. Hay una relación que se debe cumplir para eso. Entonces yo voy a determinar una área y después de tener esa área voy a cuidar de que el espesor, la cama es el material que está puesto sobre el arnero. Mi mano es el arnero, la cama son todas las partículas que están saltando sobre el arnero tratando de probar qué hoyito es mayor que ellas. Y ¡pum!, pasan abajo.
Entonces, la cama del arnero no puede ser, cuando se estén acercando hacia la salida del arnero, no puede ser mayor que un cierto valor. ¿Ya? Si es que la cama es muy alta, quiere decir que la partícula que está más arriba, muy probablemente nunca tuvo posibilidad de irse a probar los hoyitos que estaban abajo. Y eso entonces va a significar que por no darle el área necesaria, ese arnero vivió tan sobrecargado que nunca dejó que las partículas que, a pesar de que eran así de chicas y finas, no lograron pasar porque nunca lograron encontrar una abertura dable a pasar por ella. El área es la que está dada por esta funcioncita. El área, dice, expresada en metros cuadrados, es igual a T por P, dividido por, paréntesis, C por M por K por Q sub N. ¿Qué diablos son todo eso? T, este que está aquí, es la cantidad de material alimentado, el tonelaje de alimentación, pero lo voy a expresar en metros cúbicos por hora. En metros cúbicos por hora. Por lo tanto, voy a tomar las toneladas por hora y las voy a dividir por la densidad aparente para pasar de toneladas por hora a metros cúbicos por hora, ocupando la densidad aparente. ¿Ya? Después, P dice, es el factor de seguridad de su cálculo. Es función del conocimiento del proceso y la calidad de los datos aportados. Los valores de P varían entre 1, ya lo conozco todo, a 1,4. 1,4 quiere decir, como ese es un factor que está en el numerador, quiere decir que ustedes están pensando en tener un arnero que podría ser hasta un 40% más grande, de más área. ¿No es cierto? Porque está puesto en el numerador de esa funcioncita. Por lo tanto, si eso lo multiplico por 1,4, me va a quedar, si tenía una necesidad de 2 metros, al multiplicarlo por 1,4 voy a tener una de ¿cuánto? De 2 metros 80, algo así. Entonces, dice que P varía entre 1, lo conozco todo, hasta 1,4 como máximo, para solicitar más información en la selección y usual en aplicaciones como áridos, donde los tipos de alimentaciones sí pueden tener una alta variabilidad en la alimentación y el producto requerido. Entonces, aquí, cuando aparezcan valores de seguridad que excedan muchas veces a un valor aceptablemente normal, ustedes mejor pregunten más. ¿Ya? Más que quedarse con el valor que les resulta del factor de seguridad que se pusieron, pregunten más. Oye, pero me sale un arnero muy grande. Entonces, ¿por qué me está saliendo ese arnero muy grande? Porque, y que alguien empiece a dar buenas razones de que, sí, tiene razón, es válido tener un arnero así de grande. ¿Ya? Después, C, que está ya en el divisor, es un llamado factor de capacidad. Es función de la abertura del arnero propuesto y se encuentra graficado en la gráfica B. Y sus unidades son metros cúbicos dividido por metro cuadrado por hora. Obviamente, esta es la tabla C. Para aberturas mayores, hay dos tablas C. Para aberturas mayores que 1 pulgada, como por ejemplo 1, 1,5, 2, 2,5, 3, hasta 7 pulgadas. Súper arnero. Y después de menores que 1. Entonces ahí tengo para 1, para media pulgada, para 1/4 de pulgada, para un, hasta la malla 20. ¿Ya? No quiere decir que hayan arneros o mallas finas que puedan ser menores, pero este procedimiento solo está metido dentro de ese rango de validez.
Entonces, aquí dice, mire, usted, ¿qué pretende separar? Yo quiero separar, señor, en todos los tamaños 2 pulgadas. Entonces, voy a 2 pulgadas, chan, 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 chan. Están aquí. Y 2 pulgadas dice 45, 40, 41, 42, 42,5. ¿Ya? Aproximadamente ese es el valor de C para 2 pulgadas para 2 pulgadas. Entonces, cuando llegue el momento de evaluar, C va a tener ese valor. Después, M es el factor de material retenido. Factor de material retenido. Entonces, yo les conté de que ustedes tenían que tener la granulometría de su alimentación. Granulometría de alimentación. Que por supuesto incluya los valores que ustedes desean tamizar. Entonces yo debería decirle a alguien, oye, mándame la granulometría completa del material que tú pretendes colocar en el tamiz. Sí, mándamela completa, es decir, desde el tamaño más grande, que se llama el F100, hasta el tamaño más chiquitito que ustedes crean que sea importante saber. Nada más que eso. Entonces el viejito dice, ay, ¿y yo en qué quiero separar? Quiero separar en 2 pulgadas. Ah, ¿verdad? Queríamos saber. Ya. Entonces, él en algún momento me va a enviar una tabla granulométrica del análisis granulométrico de su alimentación. Y va a decir, entonces, encima de la donde diga 2 pulgadas, en 2 pulgadas va a decir, mire, en 2 pulgadas mi pasante son 85%. 85% del material está bajo 2 pulgadas, pasante, bajo 2 pulgadas. Por lo tanto, si tengo 85% bajo 2 pulgadas, quiere decir que tengo retenido sobre, ¿cuánto? Un 15. ¿Ya? Si tengo un 85% bajo, quiere decir que tengo 15% sobre 2 pulgadas. Por lo tanto, M, factor de material retenido, vaya gráficamente a la tabla del caso. Entonces, C, factor de material retenido, M. Entonces yo voy a buscar dónde está este negocio. Dice, en 2 pulgadas usted tenía retenido 15%. Entonces tengo 15 en 0,9, 0,9, 0,9, 0,9, 15, 92, 94, 96. 0,96. ¿Están de acuerdo con ese valor? En 15% retenido sobre la malla 2, que decía mi alimentación, entonces yo voy a la tabla, o mejor dicho a la gráfica, busco el 15% retenido sobre y lo leo el mejor valor que pueda leer aquí al lado. Y ese se va a llamar entonces el factor M, que va a ser 0,96. Pum, 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 pum. De la gráfica C. K. K es el factor que relaciona la cantidad de material en la alimentación del arnero. Por favor, poner atención. La cantidad de material en la alimentación del arnero que es menor que la mitad de la abertura del posible arnero. Que es menor que la mitad de la abertura del posible arnero. Es decir, para un arnero de media pulgada de abertura, usted tiene que preguntar por el porcentaje menor a la mitad de ese media pulgada, que es un cuarto.
¿Ya? Entonces, volviendo a mi ejemplo, si yo estaba separando en 2 pulgadas, la cantidad de material que es menor, ok, estoy hablando de pasante, que es menor a la mitad de la abertura, entonces quiero saber cuál es el pasante que hay en 1 pulgada. Entonces voy a ir nuevamente a la tabla que me estoy imaginando nomás, que me envió mi compadre, y le pregunto, oye, de la tabla de alimentación al arnero, ¿cuál es el pasante que tiene 1 pulgada? Entonces él me va a decir, mira, el pasante bajo 2 pulgadas, como te conté, era un 85%, pero el pasante en 1 pulgada es más o menos, está en el rango de los 60%. ¿Ah? Ya, porque estoy buscando la cantidad de material en la alimentación que es menor que la mitad de la abertura. Entonces, mi abertura son 2 pulgadas, la mitad de la abertura es 1 pulgada, que es menor que la mitad de 1 pulgada, la mitad de 2, que es 1 pulgada, quiere decir el pasante, y voy a buscar entonces voy a buscar este factor en 60%. En la tabla acá, por supuesto. Ahí está. Porcentaje de sobre tamaño en la alimentación, factor K. Entonces él me dijo, mira, más o menos está como en un 60% pasante, 60% pasante en 1 pulgada, que es la mitad de lo que nosotros queremos separar. Se busqué 1, 2, 3, 50, 60, 60. Lo leo aquí abajo, es 1,4. ¿Ya? Entonces tengo otro factor más, 1,4. 1,4. Como ven, esto hay que buscarlo simple y con calma y nada más que eso. Después de eso, tenemos el valor de C, sí. El valor de M, sí. El valor de K, sí. Me falta el factor QM, QN. QN es el producto de 6 factores obtenidos en la tabla E, que es el producto de Q sub 1 por Q sub 2 por Q sub 6. ¿Ya? Aquí hay un detalle. Observación, si el futuro arnero tiene más de un piso o más de un deck, cada uno de ellos debe ser seleccionado por este procedimiento y el equipo final debe ser de un área tal que permita acoger desde el más grande al área más chica. Así que cuando yo quiera hacer un arnero que tenga más de un piso, muy probablemente uno de esos pisos va a quedar sobredimensionado para que al menos uno de ellos quede bien dimensionado, ¿cierto? Así lo está diciendo. Determinación del arnero me lo voy a saltar en este momento. Ya, pero vamos a los Q. Uy, ya estoy en más 10. Ya. Los Q son así de fáciles. Tengo el valor del Q, lo tengo en la primera columna, y después de eso tengo que ir avanzando columna a columna, identificando la situación que voy a vivir para encontrar el valor del Q. Entonces, mi primer plan era preguntarme, ¿qué tipo de abertura voy a ocupar? ¿Voy a ocupar una abertura circular? ¿Voy a ocupar una abertura cuadrada? ¿O voy a ocupar una rectangular? Entonces, como nadie, en este momento, nadie ha dicho, y se me olvidaba decirte que el material es pura laja, man. Nadie lo dijo, ¿no es cierto? Entonces voy a suponer de que el material es un hábito de forma cúbica, porque nunca me expresé en que fuera preferencialmente laminar. Entonces, como no lo escribí,
Voy a suponer que el material es de forma cúbica. Si lo considerara como importante, lo debo de colocar. Si lo colocara como importante, lo debo de informar al pelado que está haciendo la selección del arnero, a decirle, oye, cuidado, ¿eh? El material de nosotros es abiertamente lajas. Así que no me vengáis a ofertar tamaños rectangulares. Como no lo dijo, voy a suponer de que puedo ocupar un rectangular de 2x1. ¿Y qué quiere decir eso? Que la malla va a tener 2 pulgadas de un lado y 2x2, es decir, 4 por el otro. ¿Sí? De 2x1 quiere decir que por 1, que es la medida que yo estoy separando, la otra va a ser 2 veces esa. ¿Ya? Entonces mi malla va a ser rectangular de abertura de 2x1, de 2x4, porque va a ser una de 2x1. ¿Ya? Por lo tanto, si es un 2x1, el valor de Q sub 1, 1 va a ser 1,15. Listo, me lo guardo, 1,15. Tengo la calculator. Pues el primer Q es el Q sub 1 y es 1,15. 1,15 por. Después viene la Q sub 2, clivaje o hábito de ruptura. Y ahí vienen apenas 2 alternativas. O es laminar, que hay que poner 0,9, o es de forma cúbica, que vale 1. Como no lo he dicho, voy a colocar 1 por 1. Por. Después dice, rango de malla en operación con agua. ¿Con agua? No, pero yo no he hablado que sea con agua. Dije que podría ser en algunos casos, pero en este caso nadie ha dicho que eso va a ser como barro, no. Entonces, después me dice, lo que usted está separando es en 2 a 3 pulgadas en agua. En agua, 2x3. Sí, me interesa ese 2 a 3 pulgadas, pero en seco la mía. Entonces, abajo dice, operación en seco. Esa sí es la mía. O mayor a 3. O mayor a 3. También me sirve porque yo estoy en el plan de operación en seco. Por lo tanto, voy a colocar ahí 1 de nuevo. 1 por. Nuevamente. El Q sub 3 dice rango de malla en operación en agua. Entonces dice, desde la malla 35 a un cuarto pulgada, de un cuarto a 12, de un cuarto a media, de media a 1, de 1 a 1,5, de 1,5 a 2, o de 2 a 3. Pero la mía no es en agua. Entonces leo la última que dice operación en seco. O si no, en agua y mayor a 3. Operación en seco. Esa es la mía. Coloqué el 1 ahí. Después viene el Q4. El Q4 habla de porcentaje de humedad superficial si usted está en caso arneado en seco. Entonces ahí la Q sub 4 habla de la cantidad de agua que puedo llegar a tener dentro del mineral ahí. Entonces me dice, mire, si usted está entre 3 a 6%, a ver, de 2 a 3% de humedad, lo voy a considerar que está en seco. De 2 a 3% de humedad va a estar en seco. Y eso va a costar 1. Después dice, si el material que usted pretende arnear está entre 3 a 6% de humedad, ok, va a estar casi seco, pero cuando le empezaron ese día llovió, o precisamente justo en el tiempo del deshielo, y se mete agua por
por las grietas de la mina subterránea, y que, entonces la humedad se me va para arriba y puedo llegar a tener una humedad de un 5%, entonces voy a identificarme con un Q4 que tiene de 3 a 6% de humedad. El caso sigue siendo arneado en seco. Pero ahí el factor del Q sería 0,85. Si es que el agua sigue aumentando y el porcentaje de humedad fuere entre 6 a 9% de humedad, ya el material abiertamente se me hace un barro espeso y el Q se me hace 0,75. No se olviden de que estos valores están puestos en el divisor de esa función. Por lo tanto, si empiezan a multiplicar en el divisor por un valor más chico, ¿qué quiere decir el área? El área se va a hacer más grande. ¿Ya? Y por último, dice operación, ya sea en agua, no es mi caso, o con menos de 3% de humedad, ese es mi caso. ¿Ya? Porque yo opiné que nosotros íbamos a hacer un tamizado más bien en seco. Así que por ahí, nuevamente, en el Q4 me he ganado otro 1. Por el Q5. El Q5 dice, ya, ¿y en cuántas fracciones las quiere separar? En un DEC, 2 DEC, 3 DEC, ¿en cuántas? No, si yo quiero separarla en más o menos 2 pulgadas nomás. Eso no va, eso no va. Entonces, ¿quiere colocar un solo DEC, un DEC superior? Sí, señor, con eso me basta. Entonces me voy ahí donde dice DEC superior, acá, y leo aquí al lado, y dice 0,95. Nótese que en el segundo DEC el valor ya es 0,000, segundo DEC, 0,80. ¿Por qué? Ah, porque este viejo recibe lo que llovió desde el primer DEC. ¿Y por qué no el primer DEC parte en 1? Porque el material cae en el arnero y tiene que distribuirse primero antes de empezar a colarse. Por lo tanto, ellos le pagan una cierta ineficiencia al primer DEC. ¿Cuánta es la ineficiencia? Un 10%. Por lo tanto, el DEC superior solo es 0,9. Por. Y finalmente tengo el Q sub 6. El Q sub 6 dice el porciento de área libre en la tela, malla o el elemento que usted quiera ocupar. Entonces, ahí, para buscar eso, esto de aquí es el frame o estructura sobre la cual yo voy a colocar el elemento que va a hacer la clasificación. Esto puede ser que aquí voy a apernar, ¿cómo se llaman? Mallas de acero, o voy a colocar una alfombra de goma, o voy a colocar losetas de poliuretano, que es lo que realmente voy a hacer. Entonces, aquí dice, mire, este manual está un poco no actualizado porque no hemos colocado aquí la opción de losetas de PVC, de HDP. Pero voy a suponer que vamos a tener alambre. Solo para que quede la idea completa de cómo se calculaba ese Q sub 5. Entonces, aquí dice, voy a colocar alambre, esa es la definición. Usted puede elegir entre liviano, tipo estándar, o abiertamente un alambre cototo gruesote. Si ustedes le preguntan a la gente de operaciones, los de operaciones van a decir, oye, colócame el alambre más delgadito, porque mientras más delgadito, más área libre tengo y la cuestión va a funcionar mejor. Si hablan con los mantenedores van a decir, no, pues tenéis que colocar el tipo pesado,
porque ese que viene con así un alambre grueso, yo te lo voy a colocar ahí y ese te va a durar toda la vida. Eso es lo que necesitas hacer tú. Entonces, entre esos dos lados de la vida está el, ok, pues sigamos el estándar. En el estándar no tengo un alambre ni tan grueso ni tan fino. Entonces voy aquí donde dice 2 pulgadas, malla, dice ahí, malla, abertura en pulgada, 2 pulgadas. Y este dice, ¿dónde está el 2 pulgadas? Ahí dice. Mire, en la malla, ya, que aquí dicen tela, la malla tiene un peso de 18,8 kilos por metro cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si usted coloca un algo súper pesado, el consumo de energía que va a necesitar para mover esa tremenda cuestión es importante. Así que ojo con eso. Y después de eso dice, pero como son pocos alambres, porque la abertura es de 2 pulgadas, como son pocos alambres para hacer el tamaño, el área libre es un 70%. 70%. Entonces vos fui a una tipo estándar, un estándar dice yo estoy ocupando una alambre, fío que es alambre, un alambre de .375 pulgadas de diámetro, estoy pesando 18,8 kilos por metro cuadrado y tengo un 70% de área libre. ¿Ya? Ya. Me voy aquí arriba, por ciento de área libre, y digo 70% de área libre, me encanta, pues esa malla, como tiene mucha área libre, todo lo que hice ahí arriba se va a clasificar así de bien. Por lo tanto voy a ocupar un valor 1,4. Maravilloso. 1,4. Y eso hace de que Q1 más Q, o sea, por Q2, por Q3, por Q4, por Q5 y por Q6 me dé un 1,449. 1,45 es el producto de todos los Q sub 1, de los Q sub I. Por lo tanto, al colocar aquí los valores del caso, el 1,449, este valor que era, ya se me confundió cuál, este que también, y este de aquí que lo voy a dejar en 1, y este de aquí que van a ser las toneladas por hora dividido por la densidad aparente, me va a dar una cierta área aquí. ¿Ah? Y esa área, yo tendría la posibilidad de con esa área empezar a determinar el ancho hornero, pero nuevamente me lo voy a saltar. Que voy a hacer la del Chile, ¿no? Y dado que tengo esa área que voy a conocer en tal cantidad de metros cuadrados, aquí dice, mire, especificaciones técnicas del tipo arnero MN o MNS para clasificación intermedia. Ese tipo de clasificación intermedia, o le hace fina también, es la que el 90 de 100 arneros van a necesitar conocer. Entonces, ustedes van a saber que se me olvidó haber inventado un valor ahí. Supongan que lo que yo necesité fueron 12 metros cuadrados. Estoy inventando el valor, 12 metros cuadrados. Entonces tengo que buscar aquí, en este valor, dimensiones. Aquí dice, modelo del arnero. Arnero en brasilero se escribe peneira. MNS es un tipo de arnero para clasificación intermedia. Entonces, este modelo dice,
yo soy un modelo al cual usted puede colocar 2 mallas dentro así, 2 decks, 2 pisos. Las dimensiones del cuadro, las dimensiones de la malla, que usted puede colocar dentro de mí, este que está aquí, son expresadas en milímetros, 1500 por 500, es decir, 1,5 metro por medio metro, y estos son largo por ancho. El peso del equipo va a pesar 320 sin base o 370 con base. Los HP del motor van a ser 1,5. ¿Cómo lo vamos a ver? A través de correas en B. Ahí está el tipo de modelo de correas en B. La frecuencia de oscilación de la excéntrica van a ser con 1000 RPM. ¿Ya? Entonces, yo había dicho que quería 12. Obviamente, 1,5 por 5 dan 75, 0,75 metros cuadrados. No me sirve, yo quiero tener una de 12 metros cuadrados. Entonces me voy a estas de acá. Esta de acá dice, soy de 6 por 2,4. 6 por 2,4. 6 por 2,4 son 14,4. Esta de 5 por 2 da 10. Esta de 6 por 2,4. Ya, de aquí en adelante entonces, todas me dan un tamaño más grande que las necesarias 12. Por lo tanto, tengo que elegir alguna malla que tenga este rango de tamaños. Entonces, esta o esta o esta en exceso o esta en exceso, porque este 7 por 3, 21, 7,2 por 3, me da 21,6. Este mucho más de lo deseado. Entonces yo tengo que buscar aquí, dentro de estas necesidades, de quién me da los 12, quién me da los 12 metros cuadrados que necesito. Entonces nuevamente puedo ir a buscar. Aquí hay otros catálogos también, por supuesto, pero ustedes pueden ver ahí que hay arneros de 1,5 por 4,8 y así, así de grande. Por lo tanto, yo tengo que buscar dentro de los catálogos de arneros, obviamente, cuál es la que tiene el tamaño que yo necesito, pagando una cierta holgura. Bien, pues y ahí está todo terminado. Si es que quiero hacerlo todavía más completo, yo debería devolver a leer esta parte. ¿Cuál es el ancho del arnero? Entonces tengo la cantidad de material en probable flujo de descarga, el espesor de la cama y ocupar esta formulita que están aquí. ¿Ya? Entonces, tal que finalmente W será el ancho del arnero en metros. Entonces, con esto ustedes tienen el ancho, ya tenían el área completa, entonces pueden buscar en cuál va a ser el largo, dado el ancho que tienen. ¿Y por qué estoy haciendo esta otra parte ahora? Ah, porque en alguna parte yo les leí de que ustedes podrían llegar a tener poca disponibilidad de área. Entonces yo debería pensar, ya, y si es que hay que sacrificar alguna cosa
¿Sacrifico ancho o sacrifico largo? Entonces, con esto, con esta parte, yo podría tener clara cuál va a ser el ancho que el sistema me propone tener. Ya, perdón porque me pasé y un buen poco. ¿Qué otra cosa contarles? Por favor, léanlas. Leer, como bien, el procedimiento es así de fácil. En algún momento va a ser mostrado y ejercitado a ustedes por nuestros siempre ágiles Felipe y Connie. No es más complicado que eso. Así que muchas gracias por estar conmigo. Nos vemos cuando nos veamos. Eso es bien. No hay problema, profe. Que tenga buenas noches.